En este video vamos a seguir estudiando la unidad 3. Esta vez vamos a hablar de la elipse. Vamos a tratar los elementos y propiedades, desplazamientos paralelos y la ecuación general de la elipse. Para empezar a hablar de la elipse, tenemos un problema inicial. Nos dice, deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos que cumplen que su distancia a un punto fijo f1 de menos c,0 sumada con la distancia a otro punto f2 c,0 es siempre igual a 2a, en donde 0 es menor que c y c es menor que a. Gráficamente se podría representar de esta forma. Tenemos el punto F1 y F2 y estamos buscando todos los puntos en los que la suma de las distancias de estos sea siempre la misma, igual a 2a. Para la solución vamos a tomar en general todos los puntos x, y que cumplen la condición y utilizando la fórmula de la distancia entre los dos puntos vamos a tomar la distancia de ese punto P x, y a f1 que es menos c,0 más la distancia de ese punto P a f2 que es c,0 va a ser igual a 2a. Sustituyendo en la fórmula de la distancia, las coordenadas de P son x, y, las sustituimos x y y. Y las coordenadas de F1 son C y 0, entonces tomamos esas dos. Aquí como era menos C, menos por menos se nos vuelve más y menos 0. De igual forma para el F2, las coordenadas de P siguen siendo X y las coordenadas de F2 son C y 0. Sustituimos y resolvemos. En este caso pasamos una de las raíces, de la primera, a restar al 2a. Luego, esto es lo que estamos buscando gráficamente. Luego elevamos al cuadrado a ambos lados para eliminar una de las raíces. De esta forma se nos elimina la raíz de la parte izquierda y en la parte de la derecha tenemos un trinomio cuadrado, en donde elevamos 2a al cuadrado, eso nos da 4a al cuadrado. Luego tendríamos 2 por 2a por la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Es esto que tenemos acá. Y al elevar el segundo término al cuadrado se nos elimina la raíz y solo nos queda x más c al cuadrado más y al cuadrado. Ahora vamos a dejar del otro lado, a pasar a un solo lado este término que tiene raíz y lo tendríamos de esta forma. Al simplificar términos semejantes, en este caso desarrollamos este otro trinomio x al cuadrado más 2xc más c al cuadrado igual este otro, y al resolver y simplificar obtenemos solo dos términos. Dividimos entre 4 para eliminar el 4 y nos queda de esta forma. Ahora volvemos a elevar al cuadrado para eliminar esta otra raíz. Elevamos la a al cuadrado y al elevar lo que está debajo de la raíz al cuadrado se nos elimina y solo nos queda x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y lo que estaba a la derecha, al elevarlo al cuadrado, de nuevo nos da un trinomio cuadrado perfecto en el que tenemos el cuadrado de la primera cantidad, 2 por la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Luego, esto lo podemos volver a simplificar de esta forma en la que distribuimos el a al cuadrado y simplificamos términos semejantes. De este modo, al final, como nos dice, dado que 0 debe ser menor que c y menor que a, se cumple que a al cuadrado menos c al cuadrado, esto que está aquí, y esto que está aquí en ambos términos, debe ser mayor que 0. Por ello, es posible definir el número v tal que v al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado, donde v es mayor que 0, y al sustituir esto en la última igualdad, tendríamos que v al cuadrado, que es esto, a al cuadrado menos c al cuadrado, por x al cuadrado más a al cuadrado por y al cuadrado es igual a al cuadrado, por ese mismo v que acabamos de encontrar, a al cuadrado menos c al cuadrado es b cuadrado. Dividiendo ambos lados entre a al cuadrado, b al cuadrado, tendríamos la expresión como x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado es igual a 1. En el primer término se nos eliminan las b y por eso solo queda x al cuadrado entre a al cuadrado, y en el segundo se nos elimina la a y por eso solo queda y al cuadrado entre b al cuadrado, y eso es igual a 1 porque a al cuadrado por b al cuadrado entre a al cuadrado por b al cuadrado es igual a 1. De este modo obtenemos una ecuación para una elipse. Y la definición nos dice que la ecuación que determina el lugar geométrico de una elipse está dada por x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado y es igual a 1.
Los puntos fijos F1 y F2 se conocen como focos de la elipse y tienen las coordenadas. Para el F1 es menos la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado, 0, y para F2 es la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado, 0. Y la suma de las distancias de un punto de la elipse a cada uno de los focos siempre es igual a 2a. En la ecuación de la elipse, si a es igual a b, el resultado es una circunferencia. Por lo tanto, la circunferencia es un caso particular de la elipse. Por ejemplo, nos pide que deduzcamos la ecuación de la elipse cuyos focos son menos 3,0 y 3,0 y se cumple que a es igual a 5. Bien, tenemos dos de las tres variables que necesitamos. Sabemos que necesitamos a, b y c. Si tenemos dos de estas, podemos encontrar la tercera. De las coordenadas en X de los focos se deduce que C es igual a 3 y que A es igual a 5. Por hipótesis, para calcular B se tiene que A al cuadrado menos C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Entonces B al cuadrado va a ser igual a 5, que es el valor de A elevado al cuadrado, menos 3, que es el valor de C elevado al cuadrado. Eso nos da 25 menos 9, que es igual a 16, que también se puede escribir como 4 al cuadrado. Por lo tanto, el valor de B sería igual a 4. Y teniendo ese valor, tenemos que la ecuación de la elipse es x al cuadrado entre a al cuadrado, que es 5, más y al cuadrado entre b al cuadrado, que en nuestro caso es 4, y esto debe ser igual a 1. O bien, desarrollando estos cuadrados, x al cuadrado entre 25 más y al cuadrado entre 16 igual a 1. Luego vamos a hablar de los elementos y propiedades de la elipse. Para esto tenemos un problema inicial que nos dice, en la gráfica de la ecuación de la elipse x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, determina las coordenadas de los puntos A1, A2, B1 y B2, como se muestran en la figura. Solución. Dado que A1 y A2 están sobre el eje de las X, se puede evaluar la ecuación de la elipse en Y igual 0. Es decir, en los interceptos en X sabemos que Y es igual a 0, así que evaluamos esta ecuación de la elipse en Y igual a 0. Tendríamos x al cuadrado entre a al cuadrado más 0 al cuadrado, que es el valor de y, entre b al cuadrado es igual a 1. Simplificamos y aquí sabemos que 0 entre b al cuadrado es igual a 0, así que solo nos queda x al cuadrado entre a al cuadrado es igual a 1. Resolvemos y este a al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar, así tendríamos que x al cuadrado es igual a al cuadrado, lo que significa que x es igual a más o menos a. De igual forma hacemos con B1 y B2, como están sobre el eje de las Y, significa que x es igual a 0, así que sustituimos en la misma ecuación x igual a 0, y con el mismo procedimiento llegamos a determinar que y es igual a más o menos b. Por lo tanto, las coordenadas de estos puntos son, para A1 es menos a, 0, para A2 es a, 0, para B1 es 0, menos b, y para B2 es 0, b. De esta forma podemos utilizar los valores de a, b y c. Tenemos que la distancia desde el centro de la elipse al punto B es el valor de b minúscula. Y de igual forma la distancia de 0 a uno de los focos es c. En conclusión, los puntos extremos de la elipse que se encuentran sobre el eje X y sobre el eje Y se llaman vértices y tienen coordenadas A1 menos A, 0, A2 A, 0, B1 0, menos B y B2 0, B. El punto medio de los vértices horizontales o verticales se llama centro de la elipse. Aquí tenemos la gráfica en donde están todos los elementos. Tenemos el centro de la elipse, los vértices, que son 4, y los focos. El segmento de recta que pasa por los focos de la elipse y cuyos extremos son los vértices de la misma se llama eje mayor de la elipse y su longitud es 2a. Es decir, el que va desde A1 hasta A2 se llama eje mayor y su longitud es 2a. El segmento de recta cuyos extremos son vértices de la misma y es perpendicular al eje mayor se llama eje menor de la elipse y su longitud es 2b. Este que va desde B1 hasta B2 es el eje menor. Para graficar la elipse coloca los vértices A1, A2, B1 y B2 o bien traza los ejes mayor y menor y luego se traza la curva. Por ejemplo, nos pide que determinemos las coordenadas de los vértices, los focos, las longitudes del eje mayor y del eje menor de la elipse que está dada por esta ecuación, x al cuadrado entre 25 más y al cuadrado entre 9 igual a 1. Luego grafícala en el plano cartesiano.
Determinando los valores de a, b y c, tenemos que a es igual a la raíz cuadrada de 25, que en este caso es 5. B es igual a la raíz cuadrada de 9, que en este caso es 3. Y c es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 25 menos 9, eso es 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Ya tenemos los valores de a, b y c. Los vértices sabemos que están en menos a, 0 y a, 0. Entonces, si a es 5, uno de los vértices va a ser menos 5,0 y el otro 5,0. La longitud del eje mayor, el que está dado por estos vértices, va a ser 2 por a, que en este caso sería 2 por 5 igual a 10. Los otros vértices, los del eje menor, son 0, b y 0, menos b. 0, b y 0, menos b. En este caso nuestro b es 3, así que vamos a decir que uno de los vértices es 0, menos 3 y el otro es 0,3. Y los focos son menos c,0 y c,0. Si c es 4, tendríamos que uno de los focos es menos 4,0 y el otro es 4,0. De esta forma podemos trazar la gráfica, ubicamos todos los puntos, los focos, vértices, el centro y trazamos la curva que representa la elipse. Lo que sigue son los desplazamientos paralelos de la elipse, desplazamientos paralelos a los ejes coordenados. Tenemos un problema inicial, nos pide que grafiquemos en el plano cartesiano la figura determinada por la ecuación x menos 3 al cuadrado entre 9 más y más 4 al cuadrado entre 4 igual 1. Solución. Lo que vamos a hacer es considerar la ecuación de la elipse x al cuadrado entre 9 más y al cuadrado entre 4, omitiendo estos dos números que están restando y sumando respectivamente, igual a 1. Y la desplazamos 3 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo, y se obtiene la ecuación que nos estaban dando, porque recordemos que los cambios horizontales se hacen en x. Si yo desplazo x hacia la derecha, significa que voy a restarle ese valor, en este caso de 3, tendría x menos 3 y la he desplazado 3 unidades hacia la derecha. Y para desplazarla hacia abajo tendría que restarle el valor de k, en este caso sería menos 4. Por eso es y más 4 elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la ecuación que nos están dando. Por lo tanto, para dibujar la gráfica de esta, lo que vamos a hacer es trasladar el centro, que estaba en el origen, es decir, en 0,0, lo vamos a trasladar 3 unidades hacia la derecha. Su nueva coordenada en x va a ser 3 y lo vamos a trasladar 4 unidades hacia abajo, su nueva coordenada en y va a ser menos 4. De esta forma nos quedaría esta gráfica. La que está en color morado es la original y si la trasladamos 3 unidades a la derecha y 4 unidades hacia abajo, la que está de color verde sería la nueva gráfica de la elipse. Tomando siempre en cuenta las longitudes de los ejes, como tenemos el valor de a y b, sabemos que a es igual a la raíz cuadrada de 9, que sería 3 hacia ambos lados, y b es la raíz cuadrada de 4, que sería 2 hacia arriba y hacia abajo. En conclusión, la ecuación de una elipse desplazada h unidades horizontalmente y k unidades verticalmente está dada por x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado entre b al cuadrado igual 1. Para graficarla se pueden ubicar el centro y graficarla como si este fuese el origen del plano cartesiano, o bien graficarla en el origen y desplazarla. Recuerda que para desplazar una gráfica h unidades horizontalmente y k unidades verticalmente se cambia la variable x por la expresión x menos h y la variable y por la expresión y menos k. Por ejemplo, nos pide que determinemos la ecuación de la elipse x al cuadrado entre 25 más y al cuadrado entre 9 igual 1, desplazada 3 unidades horizontalmente, menos 3 unidades horizontalmente y 2 unidades verticalmente. Tomando la ecuación original y reemplazando x por x menos 3 y y por y menos 2, tendríamos que esta sería nuestra nueva ecuación, x más 3 al cuadrado entre 25 más y menos 2 al cuadrado entre 9 igual 1. Y esto sería todo en el ejemplo 1. En el ejemplo 2 nos pide que determinemos las coordenadas de los vértices, focos y las longitudes del eje mayor y menor de la elipse x más 2 al cuadrado entre 25 más y más 1 entre 16 igual 1 y luego que la grafiquemos en el plano cartesiano con todos sus elementos. Esta elipse es equivalente a la elipse x al cuadrado entre 25 más y al cuadrado entre 16 igual 1, desplazada menos 2 unidades horizontalmente y menos 1 unidad verticalmente. Nota que los vértices y los focos se desplazan de la misma manera, es decir, estas tres transformaciones podemos aplicárselas a cada elemento para obtener la nueva gráfica. Tendríamos entonces, la ecuación original sería x al cuadrado entre 25 más y al cuadrado entre 16 igual 1.
Luego de trasladarla, la ecuación nos quedaría como x más 2 al cuadrado entre 25 más y más 1 al cuadrado entre 16 igual 1. Ahora, los vértices, los originales serían menos 5,0 y 5,0. Pero si lo trasladamos 2 unidades hacia la izquierda, o menos 2 unidades, significa que este menos 5 ahora va a ser menos 7 y que este 5 ahora va a ser 3, porque le restamos 2. Y si lo trasladamos la unidad vertical, una unidad hacia abajo, este 0 ahora va a ser menos 1 y este otro 0 también va a ser menos 1. De igual forma con los vértices del eje menor, originalmente estaba en 0,-4 y 0,4. Ahora en x, como se desplaza 2 unidades hacia la izquierda, le vamos a restar 2, 0 menos 2 y 0 menos 2 en ambos. Y como se desplaza una unidad hacia abajo, al menos 4 le restamos 1 y nos da menos 5, y al 4 le restamos 1 y nos da 3. De igual forma sucede con los focos. Los focos, en este caso había que encontrar el valor de C. C nos da como resultado 3, entonces los focos originales serían menos 3,0 y 3,0, pero después de trasladarlo, este se mueve 2 unidades hacia la izquierda, sería menos 3 menos 2 es menos 5, y 3 menos 2 es 1. Luego el 0 menos 1 es menos 1, y 0 menos 1 también es menos 1. Y las longitudes de los ejes mayor y menor, únicamente vamos a multiplicar los valores de A y B. Para el caso de estos es el mismo antes y después de aplicar la transformación, porque la elipse sigue siendo congruente con la anterior, o sea, tienen la misma forma, la misma amplitud y todo, entonces las longitudes de los ejes son las mismas. Por lo tanto, la gráfica sería esta. Hemos trasladado el centro desde el origen 2 unidades a la izquierda, una abajo, y todos los demás puntos se trasladan de igual forma, 2 unidades a la izquierda y una abajo. Por último, vamos a hablar de la ecuación general de la elipse, y para eso tenemos un problema inicial que nos dice que grafiquemos en el plano cartesiano la figura determinada por la ecuación 9x al cuadrado más 25y al cuadrado menos 18x menos 100y menos 116 igual 0. Lo primero que vamos a hacer es expresar la ecuación en esta forma: x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado entre b al cuadrado igual 1. Para esto vamos a completar cuadrados para x y y. Vamos a reordenar y agrupar. Esta es la ecuación original que nos están dando. Vamos a tomar todos los términos que tienen x al principio y los que tienen y después de estos, siempre igualando a 0. Si tomamos los x al principio, tendríamos 9x al cuadrado menos 18x. Estos dos tienen de factor común el 9 y solo nos quedaría x al cuadrado menos 2x. Los y, que serían 25y al cuadrado y 100y, tienen de factor común el 25 y nos quedaría y al cuadrado y menos 4y. Y el menos 116 solo lo bajamos. Esto es igual a 0. Luego, lo que vamos a hacer con esto es completar el cuadrado de los dos términos que tenemos entre paréntesis. Tendríamos este término, divido el 2 entre 2 y me quedaría menos 1 elevado al cuadrado es igual a 1, por lo tanto el trinomio sería x menos 1 al cuadrado. Este 1 que agregué aquí lo voy a multiplicar por este 9 para restarlo acá. Agregué un 1, pero como hay un factor 9 fuera del paréntesis, sería 9 por 1, lo que agregué es 9, por lo tanto voy a restar 9. De igual forma con el caso de las y, divido 4 entre 2, eso me va a dar 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Entonces, el trinomio este, ya completando cuadrados, me quedaría y menos 2 elevado al cuadrado. Pero como agregué un 4 y afuera hay un factor 25, 25 por 4 es igual a 100. Por lo tanto, voy a restar 100. No resto solo lo que agregué, sino que lo multiplico por el factor que está afuera, porque agregué algo dentro del paréntesis que se está multiplicando por eso. Por eso restamos 100. Ahora vamos a ir simplificando. Al hacer toda esta resta nos da como resultado 225. Menos 9 menos 100 es menos 109, menos 116 es igual a menos 125. Este menos 125, si yo lo paso al otro lado, me quedaría 9 factor de x menos 1 al cuadrado más 25 factor de y menos 2 al cuadrado igual a 225. Pero sabemos que la ecuación de la elipse siempre debe estar igualada a 1. Por lo tanto, vamos a dividir toda la expresión entre 225 para que a la derecha del igual me quede 225 entre 225, que es igual a 1. Entonces escribimos 225 como denominador en los dos términos que están a la izquierda, y a la derecha solo nos quedaría el 1 porque es 225 entre 225. Ahora vamos a simplificar.
En este caso, si yo divido 225 entre 9 o simplifico, estos dos tienen tercera dos veces y me quedaría como denominador el 25. Y aquí si simplifico también este 225 entre 25, ambos tienen quinta dos veces y me quedaría 9. Por lo tanto, la ecuación ya expresada en la forma x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual 1, me queda así: x menos 1 al cuadrado sobre 25 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual 1. Por lo tanto, la gráfica es la elipse con centro en 1,2, sacados de aquí, h, k, y vértices a menos 4,2, A2 6,2, B1 1,-1 y B2 1,5. Todo esto se saca aplicando lo que vimos anteriormente, utilizando los valores de A, B y C. Y la gráfica nos quedaría de esta forma. En conclusión, una elipse puede ser representada desarrollando los cuadrados de la ecuación x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual 1 y dejando la ecuación igualada a 0. En general, para determinar el centro y los vértices, eje mayor y eje menor de una elipse, cuya ecuación sea de la forma dx al cuadrado más ey al cuadrado más fx más gy más h igual 0, se completan cuadrados perfectos en x y y para expresarla en la forma x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual 1. A la ecuación de la forma dx al cuadrado más ey al cuadrado más fx más gy más h igual 0 se le llama ecuación general de la elipse. Esto tengan en cuenta cuando les pida la ecuación general de la elipse, es de esta forma, no de esta otra. Esta se conoce como la ecuación canónica. Esta es la general. Por ejemplo, nos pide que determinemos las coordenadas de los vértices, los focos y las longitudes del eje mayor y menor de la elipse 4x al cuadrado más 25y al cuadrado más 16x menos 50y menos 59 igual 0 y grafícala en el plano cartesiano con todos sus elementos. Bien, lo primero que vamos a hacer es, como en el ejemplo anterior del problema inicial, agrupar y completar cuadrados. En este caso, los x serían 4x al cuadrado y 16x, tienen de factor común el 4 y nos quedaría x más 4x. Así que ese 4x lo dividimos entre 2, eso nos daría 2 y lo elevamos al cuadrado, el que agregaríamos sería un 4, y ya teniendo el trinomio lo podemos escribir como x más 2 al cuadrado. De igual forma con los y, tenemos 25y al cuadrado menos 50y, el factor común es 25, factor de y menos 1 elevado al cuadrado. Y como aquí agregamos un 2 al cuadrado, que sería un 4 por 4, nos da 16, por eso restamos un 16. De igual forma con este 1 al cuadrado es 1 por 25, nos da 25, restamos ese 25 y el menos 59, que solo lo bajamos. Luego, al sumar todo esto, nos da como resultado 100. Entonces habría que dividir todo entre 100, dividimos cada uno de los factores entre 100 y a la derecha nos quedaría 100 entre 100, que es igual a 1. Luego simplificamos, el 4 sobre 100 es igual a 1 sobre 25, así que nos quedaría x más 2 al cuadrado sobre 25, y 25 entre 100 es igual a 1 sobre 4, así que nos quedaría y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Luego obtenemos el centro de la elipse, que está en el punto menos 2,1, partiendo de esto, de h y k, y encontramos todos los otros elementos utilizando los valores de a, b y c, o la traslación como nos explica acá. Esta elipse es equivalente a la elipse x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 4 igual 1, desplazada 2 unidades horizontalmente y 1 unidad verticalmente. Aplicando todas esas transformaciones obtenemos estos valores. Como explicábamos en el ejemplo anterior, le vamos restando y sumando lo que sea necesario para obtener las nuevas coordenadas. Y la gráfica pues sería esta, en donde colocamos el centro, los vértices o extremos del eje menor, los vértices o extremos del eje mayor y los focos.